Bueno, nuestro tema es el dogmatismo y el estructuralismo. Vale. ¿En qué época se dio? Principalmente el dogmatismo se dio entre los siglos 7 y, entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo. El dogmatismo, al ser actividad propia del hombre ingenuo, es la más antigua y primigenia posición, tanto en el sentido psicológico como en el histórico. En el periodo originario de la filosofía griega, domina en un modo casi general. Pero espérenme, ¿por qué están hablando del dogmatismo? El dogmatismo fue la primer tema que expuso el grupo de Juan David. Lo que ustedes tenían era pragmatismo. Eso fue lo que nos dijo. Y yo me puse a ver eso. No, eso no fue lo que yo les dije. Lo que yo les dije a ustedes era pragmatismo. El pragmatismo. Sí, señor, no dogmatismo. Una cosa es pragmatismo y otra cosa es dogmatismo. ¿Por qué no preguntaron? Super F para ellos. Les pongan el estructuralismo, porque el dogmatismo ya que eso es tema viejo. Y el otro tema, Miss, ¿cómo hacemos con eso? Pues ya que. Vale. Entonces, ¿explica el estructuralismo? ¿O? Sí, señor. Vale. El estructuralismo. El estructuralismo se considera la lengua como un sistema. El modelo estructuralista es una corriente filosófica. Surgió a la década de 1960 en Europa. Precisamente en Francia. Es un conjunto de elementos solidarios que gozan de diferentes relaciones. Se trata de una perspectiva perteneciente a las ciencias humanas que con el paso del tiempo creció como el método más utilizado para el lenguaje, la cultura y la sociedad, con especial impacto en la segunda mitad del siglo XX. Por medio de los preceptos de Saussure, los estructuralistas adaptaron su aporte sobre la lengua y la estudiaron a partir de la sincronía. El lenguaje como un objeto presente. Vale. El estructuralismo fue una corriente de pensamiento que, en oposición a los saberes histórico-humanísticos, se desarrolló en Francia a mediados del siglo XX, en el ámbito filosófico, científico y crítico-literario. Basados en esto tenemos entre los representantes más destacados, aunque no son de las épocas en las cuales se inició esto, pues no tenemos así como registro de estos. Tenemos unos destacados del estructuralismo, los cuales podemos nombrar a Levi-Strauss, se basaba en antropología, Lacan en psicoanálisis, Althusser en marxismo, Foucault en filosofía, Barthes en crítica literaria y Beniste en lingüística. Estos son los exponentes del estructuralismo más destacados. ¿Esto? Pues a mí me tocaba el exponente del marxismo, pero ya no puedo. Okay. Bien, las ideas del estructuralismo. Las ideas del estructuralismo son básicamente como una hipótesis con las que trabaja este tema del estructuralismo no constituye un reto tan elevado. Pese a las diferencias entre sus más destacados defensores, en general, el estructuralismo se opone a todas las corrientes filosóficas, es decir, se opone al historicismo, al humanismo, al esencialismo, a la fenomenología, al existencialismo, entre otras. Al considerar la realidad, incluida por supuesto la realidad humana, como el resultado de un conjunto de relaciones sistemáticas y constantes, perdiendo así toda sustantividad, le atribuyen las filosofías anteriores. La realidad no es más que el resultado casual de la intersección de tales estructuras que como tales las constituyen y determinan.
Un concepto base de qué es el estructuralismo es que es un enfoque en sí teórico y metodológico. Plantea que en todo sistema sociocultural que existen una serie de estructuras, formas de organización en sí, que coincidan, que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Lo que el estructuralismo estudia específicamente son esas estructuras, pero a partir de esto se vuelve inevitable la conexión entre ellas. ¿Qué quiere decir? Él como dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la actividad humana. ¿Okay? La otra diapositiva. Bueno, como corriente del saber, como el corriente del saber, el estructuralismo propone que todo lo que hace el ser humano, hace, piensa o siente, se apoya de una estructura de reglas comunes subyacentes. O sea, que todo lo que uno hace, como que lo lleva organizado. ¿Hola? ¿Qué propone el dogmatismo? El Pues pongan el dogmatismo, dogmatismo porque es que no estoy evaluando dogmatismo, o sea, eso no me sirve, eso ya lo evalué, eso ya fue primer grupo. vale. El estructuralismo tiene unas ciertas características, que es que dice que todo sistema está compuesto por estructuras, como había dicho. Esta estructura determina la posición que ocupa cada elemento y las estructuras son los que se encuentran bajo lo aparente. Aunque el estructuralismo es un movimiento que tiene una historia específica, el término estructuralista se aplica a cualquier análisis que tenga como énfasis a estructuras subyacentes a un fenómeno. Sus relaciones y a sus relaciones quiere decir que puede considerarse como estructuralista cualquier escuela de las ciencias sociales que tiene como prioridad el orden más que a la acción. Aunque algunos de sus aportes son bastante simples y complejos, se puede resumir las tres ideas que dije anteriormente, que son: todo sistema está compuesto por estructuras. Esto es un modo de organizar las partes de un todo. Está determinada por el lenguaje entendido como un orden de lo simbólico. Segundo, esa estructura determina la posición que ocupa cada elemento. Esto se deriva a la idea de toda actividad humana, así como sus funciones. Esto incluye también la cognición y su propia cultura. Quiere decir, en lugar de que nosotros hablemos un lenguaje, es el lenguaje que nos habla. Quiere decir que determina cómo comprenderemos o actuaremos en el mundo. Y al tercero, las estructuras son los que encuentra bajo la aparente. Es la investigación en ciencias sociales, que se comprende mediante las estructuras. Se comprende también por el por qué y el cómo ocurre una actividad humana y sociocultural determinada. En sí, lo que quiere resumir el estructuralismo es como un método interpretativo que trata de poner atención a las estructuras internas de los elementos culturales. O mejor, intenta comprender las estructuras que se delimitan o posibilitan las existencias de estos dichos elementos. O sea, la sociedad y la cultura, lo que quiere decir con los elementos. Estos no son simplemente conjuntos de elementos físicos, ni tampoco son eventos con significado propio. Esto significa que se trata de elementos que adquieren una
alterada significación. Esto también adquiere la significación, lo que debemos comprender al investigar en las ciencias sociales. Así, el estructuralismo marca una distinción metodológica importante entre las ciencias naturales y las ciencias humanas y sociales. Esto es como más o menos lo que sería el estructuralismo. Para la comprensión de la experiencia individual. Y María Fernanda, ¿qué tiene para decir? ¿Nada? Listo. El estructuralismo es específico de las ciencias sociales porque resulta que hacer investigación, ¿sí?, en las ciencias sociales, refiriéndonos a las ciencias humanas, es un poco complejo. Porque, digamos, en las ciencias exactas como la matemática, las cosas son como son y ya, no hay necesidad de ser o de inventar cosas porque ya están escritas. Sin embargo, en el estructuralismo, pues se busca, y la base, en lo que se enfoca es básicamente en el lenguaje. Particularmente, uno de los principales representantes, especialmente en lingüística, se llama Ferdinand de Saussure, es un francés. Y él es el que propone la estructura sintáctica de la oración. Entonces, el por qué se pone primero el sujeto, el por qué el verbo en la oración, o sea, es el estudio total de la oración dentro de un párrafo. Entonces, eso en lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que las ciencias sociales y las ciencias humanas son bastante objetivas. Y en el estructuralismo, de alguna forma, es como lo que buscan es establecer una estructura general para todo. Una estructura que permita de alguna forma el desarrollo de las ciencias, de esas ciencias que son bastante subjetivas de forma objetiva. Entonces, estos métodos lo que les permitía era que así como se podía observar ciertas cosas en las matemáticas, en las ciencias exactas, entonces que también se pudiese hacer una estructura se me traba la lengua, u organizar de alguna forma el sistema de investigación, unificar las disciplinas de las ciencias humanas, las ciencias sociales, de tal forma que esos métodos, ¿sí?, fueran universales, ¿sí? Entonces, de ahí entonces se desempeña como el hecho de la investigación. Es muy fácil, o a veces cuando dicen, no, pero es que, ¿qué puede investigar un profesor de español? ¿O qué se puede investigar desde sociales? ¿Qué se puede investigar desde la literatura? Muchísimas cosas. Ahora, lo que busca el estructuralismo, básicamente basado en el lenguaje, es tener una filosofía, un método de acuerdo respecto a cómo investigar, qué método utilizar para hacer, por ejemplo, una crítica a lo que es el sistema. Entonces, el estructuralismo es sumamente nuevo, no es una cosa de años atrás, sino que es bastante reciente. Pues reciente, digamos, unos 100 añitos atrás, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, cuando usted dice, en el estructuralismo entonces se plantea, por ejemplo, la palabra árbol,
¿sí? Entonces se estandarizan ciertas cosas, se ponen nombres a ciertas cosas que son totalmente convencionales y se les delimita así. Entonces, una de las teorías es, ¿por qué decimos que es un árbol? ¿Sí? Y entonces la palabra árbol en nada se parece al árbol como tal. Entonces, a eso se le llama un lenguaje arbitrario. Y es que en el caso de las palabras, en el caso del lenguaje, se le llama arbitrario justamente porque se estableció así y ya, porque es un árbol y el lenguaje lo puso así y ya, y no hay lugar para eso. El pragmatismo es todo lo contrario, ¿sí? El pragmatismo es una filosofía de vida, es decir, es una filosofía basada en la interacción con las personas. Pragmatismo viene de práctico, es decir, de yo hago esto y a través de la práctica voy adquiriendo la experiencia. Si se dan cuenta, es muy similar a un término que ya habíamos visto. Recuérdeme cuál fue. Empirismo. Al empirismo. Muy bien, gracias. Ahora, muchachos, deben saber que a lo largo de la historia los términos van cambiando, entonces nos vamos volviendo más sofisticados con las palabras. Pero a veces dicen, uy, es que él es muy pragmático. ¿A qué se refiere cuando dicen él es muy pragmático? ¿Nada? Él es muy práctico, ¿sí? Él es muy, sí, es como que no se va al extremo, sino que lo que emplea lo hace de forma que le sirve para la vida. Es una filosofía de vida, ¿sí? Entonces, miren, una de las cosas importantes que hace el pragmatismo es renunciar a las teorías matemáticas, las ciencias naturales o las hipótesis como algo totalmente objetivo y exacto, ¿sí? Es como que depende del punto de vista por donde se vea y es bastante objetivo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, depende de mi experiencia, depende de lo que yo pueda experimentar. ¿Qué otra cosa? También lo que hace es como resolver ciertas cosas que están determinadas, ¿sí? De alguna forma que los sabios lo dijeron así, ¿sí? Y entonces se vuelve más práctico. Más práctico, ¿por qué? Porque le permite al ser humano interactuar fácilmente, le permite al ser humano comprender mejor los conceptos y entonces de esa forma se va como acomodando a la situación. Por ejemplo, los médicos deben ser pragmáticos con nosotros cuando vamos a las consultas. ¿Por qué? Porque si a usted le dicen, no, es que usted tiene, por ejemplo, usted va por un dolor en la parte, sí, lo que nosotros llamamos corva, que no sé cómo se le dice científicamente o médicamente, no tengo ni idea. Usted dice, no, es que me duele al caminar, no sé qué, y entonces el médico le examina y dice, no, es que usted tiene una pata de ganso. Y uno dice, pero ¿qué carajos es una pata de ganso? O sea, literal tengo una pata de ganso. Entonces, el médico tiene que ser muy pragmático y decirle, bueno, lo que pasa es que tenemos unos tendones, van bajando 3 tendones ahí. Lo que hace cuando se forma la pata de ganso es que se comprimen y entonces uno está sobre el otro y eso hace que le duela el caminar. Entonces, ser pragmático se refiere a eso, o sea, a utilizar un lenguaje adecuado, utilizar dependiendo de la situación. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Entonces, es eso es el pragmatismo, ser muy práctico en todos los aspectos de la vida. Entonces, lo que hace el pragmatismo filosófico es decirnos, sí, mire, las matemáticas son así, las ciencias son así, el lenguaje es así, pero busque la forma en la que usted puede aprenderlo, en la que usted puede
enseñarlo, en la que usted puede adquirir ese conocimiento sin necesidad de que sea tan esquemático. Mientras que el estructuralismo dice, no, 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 o sea, las cosas son así y así no, eso no puede ser cambiado. Entonces, hay una gran diferencia entre los dos. El pragmatismo dice, no, busque la solución, o sea, no importa cómo sea, lo importante es que para usted sea significativo y que en la práctica usted pueda entenderlo y usted pueda acomodar a la situación en la que usted está viviendo. El estructuralismo dice, no, las cosas son así, ¿sí? Si es negro y si es blanco es blanco. El estructuralismo simplemente da una estructura y de alguna forma se permite como organizar las cosas de tal forma objetivas y bastante, como diríamos nosotros en un lenguaje coloquial, bastante cuadriculado, sin lugar a la duda, sin lugar al error, sin lugar a que pueda haber variaciones. Entonces, el pragmatismo es objetivo, práctico, el estructuralismo es totalmente objetivo y teórico. ¿Sí me hago entender o no? Listo. Pasemos al siguiente grupo. El último grupo lo tiene Yurilet, Sofía y Blady. Sí, Miss. Miss, antes de empezar, es que le queríamos comentar algo. Lo que pasa es que Blady no tiene un internet, o sea, el internet se le está cayendo constantemente, entonces era para ver si podía, para hacer la exposición más fluida, podíamos todos tener la cámara apagada para que no se trabara. ¿Está bien? Entonces, si quieren, porfis, apaguen todas las cámaras. Espéreme tantito, porque Yurilet pregunta si el dogmatismo y el estructuralismo casi son lo mismo. No, en el dogmatismo es el lugar en donde no se puede preguntar nada, en donde todo es así, en donde somos todos como un Robocop en el que simplemente acepta las cosas como tal. No, lo que hace el estructuralismo sí se puede preguntar, sí se puede indagar, pero sellado es unido al método, ¿sí? ¿Sí? Ligado al método de investigación, que todo sea totalmente comprobado y esquemático. ¿Listo? Listo, listo. Listo, Miss. Entonces, si quieren, porfis, apaguen todas las cámaras para que podamos escuchar todos mejor. Listo, Yuri, empiece. ¿Están viendo ya las diapositivas? Señora. Listo, ya. Listo, ya. Buenos días. Ay, Dios. Ya, listo. ¿Listo? Ya. Buenos días. Nuestro grupo está conformado por la persona que les habla, por Yurilet Cubides y por Blady Rueda. El día de hoy nos correspondió 3 corrientes filosóficas. Creo que no son tan comunes como el resto, sin embargo son sencillas de entender si prestan mucha atención. Pero antes vamos a hacer una actividad, entonces Yuri se las va a explicar para que la puedan entender. Listo. Lo que vamos a hacer es que cada una de nosotras vamos a personificar a una persona, vamos a actuar de una persona. Y ustedes, con respecto a lo que nosotros les vamos a ir explicando, van a tener que identificar al final de la clase a qué corriente filosófica pertenecen esas personas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Ay, antes de eso, no sé si qué posibilidad hay de que la Misocabet abra un espacio como de pregunta o algo así, para que todos podamos participar ahí, poner como que no, el personaje chat? que... ¿En el chat? Pues lo pensábamos como que ellos pudieran hacer la actividad en la plataforma. Ah, ok, Ajá. sí, está bien. Entonces, las primeras personas que monten las respuestas correctas, entonces van a tener puntos o bueno, No sé si participación. la Miss de pronto quiere hacer la actividad como Listo, obligatoria, que todas las tengan que luego lo hacer, reviso. o pues sea opcional. Listo, yo abro el espacio.
Listo. Entonces vamos a iniciar a Personal. personificar. Sofía, Pero, Yuri, yo tengo una pregunta. señora. O sea, ustedes van a decir como un personaje y en toda pues, lo que ustedes van a explicar, nosotros debemos decir qué personaje es. A ver, No. no, venga, yo les explico. Si quiere, páselo, Yuri. Nosotros vamos a personificar a 3 personas. Le vamos a dar 3 casos distintos y ustedes van a tener que identificar cada caso a qué corriente filosófica pertenece. Obviamente no está complicado porque a lo largo, al trayecto de la exposición, se van a ir dando ciertos tips, ciertas cositas para que ustedes puedan identificar a esa persona. Entonces, después de concluida la exposición, la Miss va a abrir un espacio en la plataforma para que ustedes tengan el espacio donde poner cada caso a qué corriente pertenece y argumentar por qué. ¿Y ya? Listo, Ok, Ajá, listo. lo voy a abrir ya. Entonces, esto es Listo. pregunta. Listo, Miss. Listo. Bueno, caso número 1. Empiezo yo. Hola, soy una persona a la cual le encanta leer y comprender todo lo que lee, sin mencionar que soy muy investigadora y me gusta sacar mis conclusiones de lo que investigo. De igual manera, soy una persona de mente abierta y me gusta leer diferentes géneros de textos. Sin embargo, los que más me gustan son los del pensamiento filosófico. Segunda persona. Hola, soy un estudiante de psicología. Escogí esta carrera porque me apasiona el proceso que se debe atravesar para conocer la conciencia humana y su esencia. Por otro lado, en mis tiempos libres me gusta analizar todo lo que me rodea. Para ser sincera, me considero una persona muy analítica. Además, uno de mis mayores ideales es darle un sentido, significado personal a todo aquello que analizo, todo lo que me rodea. Tercera persona. Hola, soy una estudiante de sociología. Soy una persona muy extrovertida y devota al momento de aprender cosas nuevas, pues aprovecho cada oportunidad para aprender. Me gusta compartir mis conocimientos con mis compañeros. Reconozco que existe una realidad que precede de todos desde el inicio. Sin embargo, ninguno de mis intelectuales amigos ni yo hemos podido conocer toda esa realidad, pero aún así me siento feliz, pues sé que gracias a nuestras diferentes narrativas podremos construir lo más cercano a la realidad. Bueno, entonces no se preocupen, no lo tienen que hacer ya, es al transcurso de la exposición. Y ya, entonces ya dicha la actividad, podemos empezar. La primera corriente filosófica que vamos a tratar el día de hoy se llama fenomenología y pues esta se las voy a explicar yo. Entonces, Yuri, si quiere, les voy a dar primero como una contextualización breve para que me puedan entender. La fenomenología apareció a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esto surge como una doctrina filosófica que va en contra del positivismo. Como ya sabemos, la aparición del positivismo se dio a finales del en el siglo XIX y consistía, como Joseph nos explicó, en el verdadero conocimiento, en una verdad absoluta a través de la comprobación por el método científico. Entonces, esto surge para contraponer como una contraparte a esta y su fundador es Edmund Husserl. Surge en Alemania y surge con la obra Investigaciones Lógicas que fue publicada en 1900. Entonces, ahora, ¿qué es? Para entender su concepto vamos a tratar un poquito de la etimología de la palabra. Entonces, la palabra fenomenología se comprende, Yuri, pase, por 2 términos. Primeramente, fenómeno se le puede dar varios significados, pero específicamente en este caso se trata de la experiencia ocasionada por la percepción de la información brindada por nuestros sentidos. Y el término logos, que significa estudio. En pocas palabras, es una investigación y descripción de objetos o fenómenos a través de una ciencia de vivencias. Ahora, vale la pena aclarar que aunque la fenomenología se basa en la experiencia, es decir, en la subjetividad, no se puede catalogar como algo empírico. ¿Por qué? El empirismo tiene un sistema axiomático
Es como una especie de afirmación sin comprobación. Sin embargo, la fenomenología estudia el conocimiento subjetivo, teniendo en cuenta que no se radica el subjetivismo, pero tampoco es lo más importante de esta corriente. Lo más importante de esta corriente filosófica es el proceso o el pensamiento el proceso que se tiene que llevar a cabo para encontrar la verdadera esencia o el verdadero conocimiento acerca de un objeto, que puede ser cualquier cosa que habite sobre la faz de la Tierra, inclusive nosotros mismos como seres humanos. Eso es uno de los postulados. Es un acercamiento filosófico al tema como una búsqueda de la verdad y del conocimiento de este. Listo, Yuri, pasa. Yuri. Listo. Algo muy importante que hay que tener en cuenta. No puede existir fenomenología si no existe un ser consciente y un objeto. ¿Por qué? Esto es como una especie de relación. El ser consciente es el que se encarga de observar, el observador el que analiza, y el objeto es ese punto en el que se basa el ser consciente para poder observar. Esto siempre va a existir, va a haber una interacción permanente entre estos dos. Ahora, algo que Edmund Husserl decía era que diferenciaba el pensar del pensamiento. ¿Por qué? Pensar es más un proceso cognitivo que se da del materialismo que el cerebro produce. Y el pensamiento es el objeto ideal por parte del acto de pensar. Uno se deriva del otro y no siempre va a ser objetivo. Listo. Ahora, unos puntos importantes. Primero, Yuri. Unos puntos importantes que vamos a tratar son dos. Primero es la trascendencia. Algo que tienen que tener en cuenta es que esta trascendencia no tiene que ver nada con la trascendencia platónica. Yo creo que ustedes saben cuál es la trascendencia de Platón. ¿Alguien me la puede decir? No sé, si quiere Yuri, escoja a alguien para que participe. Bueno, a ver, Samuel, no sé, ¿no quiere participar? O Oscar. Samuel no está en clase. Samuel está en clase. Hola. Señora. ¿Samuel está en clase? Sí, acabo de saludar. Hola, Samuel. Bueno. Samu, ¿usted sabe cuál es la trascendencia platónica? La trascendencia platónica. La trascendencia no es lo de ser recordado por las personas, pero para Platón. No, la trascendencia platónica. Por Platón. Eso. Yo creo saber, ¿puedo decirlo? Sí, señora. El tema del mundo de las ideas y el mundo tangible, creo que es. Exacto, muy bien. Ese tipo de trascendencia que vemos aquí en la fenomenología no tiene nada que ver con eso. En este contexto, la trascendencia es la interacción de la conciencia con el mundo. Entonces, para que lo entiendan, el mundo pierde su característica evidente. Es decir, usted a través del pensamiento puede llenar de simbología, significado, todo lo que el mundo rodea. Es decir, un ejemplo para que me puedan entender. El atardecer. Todos sabemos que es un proceso solar que se da por la rotación de la Tierra, que hace que al ponerse de cierta posición, los rayos del sol no impacten sobre ella. Entonces, esta es la verdad, por decirlo así, absoluta sobre el atardecer o el anochecer. Pero la trascendencia en este sentido es el sentimiento que usted imprime o lo que el atardecer le genera a usted como ser individual. Por ejemplo, si usted estaba en una relación y su expareja juró o le dedicó todos los anocheceres del mundo, entonces eso imprime en usted cierta nostalgia al recordar eso que ya no está. ¿Sí me hice entender? Sí. Sí, es algo simbólico, ¿no? Es algo a lo que usted le imparte. No, pero ¿quién va a creer eso? A esto se le llama un método
fenomenológico, que es eso, olvidarse un momento de lo estipulado, de la realidad natural, para usted poder impartir su pensamiento sin olvidar qué es real, qué es ideal o qué es imaginario. Ahora quiero que ustedes participen dándome un ejemplo. Entonces, Yuri, si quieres, coja a alguien que nos dé un ejemplo de esto que acabo de explicar. Ya, espera, estoy con la ruleta a ver quién sale. Yo. ¿Oscar? A ver, Oscar, ¿qué quiere? Y después el siguiente, el que salga en la ruleta. Un ejemplo sería como que si yo estuviera hablando con una chica y le dijera, cada vez que veas un anochecer, recuerda que las estrellas son tuyas. ¿Algo así? ¿O no? Sí, pero no. O sea, algo más que se estipula, es algo más que se estipula, pero usted lo atribuye a otras cosas por medio de su pensamiento. Ay, yo creería que la hora, por ejemplo, el 11 y 11. ¿Algo así? Sí, puede ser, pero sí. Pues sí. Pero un ejemplo compacto, ¿cómo podría ser? Pues lo que les estaba explicando del atardecer. La ciencia o la realidad natural nos estipula que es por movimiento de rotación, pero nosotros tenemos cierto sentimiento imprimido en eso por otro tipo de razones, por algo que nuestra conciencia conduce. Bajarle la luna. O cuando sentimos que la luna nos persigue. Ajá. No es así, y está estipulado que no es así, pero nosotros lo vemos así. A eso me refiero. Ahora, algo a tener en cuenta. Aunque hay un método Lo que también pasa con la sombra. Sí, aunque hay un método fenomenológico, esto no tiene nada que ver con el positivismo. No tiene nada que ver, es algo más sensitivo. Listo, prosigamos. Ahora, la otra característica es la capacidad de ser consciente. Esta se divide en dos partes. El noesis y el noema. ¿Alguna vez han escuchado estos dos? No. No. Bueno, entonces, noesis se refiere a la vivencia o hecho en sí de la conciencia. En otras palabras, es la capacidad que tiene el ser de pensar y analizar. Y el noema es el contenido de ese pensamiento, que puede ser la descripción o el contenido en sí de la vivencia. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice entender? Explíquelo de nuevo. Explíquelo de nuevo para aquellos que no entendieron. El noesis o la noesis se refiere a la vivencia en sí de la conciencia. En otros términos más sencillos, es la capacidad de pensar y de analizar. Y el noema es el contenido de ese pensamiento, la descripción, lo que usted vivió, el contenido de esa vivencia. Y de estas dos se derivan otras dos, que son la esencia y la intención. La esencia es la subjetividad que genera tal objeto, lo que ese objeto le genera a usted. Y la intención, como ya sabemos, como subjetivamente eso nos imparte algo muy personal y diferente a cada persona, esto nos lleva o nos conlleva a actuar o a no actuar de una manera específica frente a ese objeto. Es lo que eso nos produce y nos lleva a actuar de tal manera. ¿Sí me hice entender? Bueno, entonces si quieres, Yuri, prosiga. Bueno, exponentes. Yo solamente traté 3 para no hacerla como tan cansón. Entonces, pues, el número 1 es Edmund Husserl, que en sí es fue quien incentivó o quien fundó esta doctrina filosófica. Este señor fue un filósofo y matemático judío. Fue muy influyente en el siglo XX debido a la propuesta o al aporte que le dio a la filosofía, que fue esta corriente, puesto que en ese momento se había descartado un momento la filosofía por las ciencias y por todo lo que se podía comprobar a través del método científico.
Él nació el 8 de abril de 1859 y falleció el 27 de abril de 1938. Aunque filósofo, su religión pertenecía al luteranismo. Y algo muy curioso de él es que los problemas que él imparte o las preguntas que él tiene en su libro Investigaciones Lógicas surgen como un método de obtención de información filosófica acerca de la matemática pura, porque él era matemático y era alemán. Él era judío, perdón, pero el movimiento surgió en Alemania. Entonces, la fenomenología surgió como un método de obtención de información filosófica de la matemática pura. Sofi, se le fue la voz. Se le fue la voz, Sofía. ¿En dónde quedé? De que no había sido en Alemania, de que él no era de Alemania, pero el movimiento se dio en... Listo, él era judío, pero el movimiento se originó en Alemania y se originó como un método de obtención de información filosófica acerca de la matemática pura, porque él era matemático. Entonces, sigamos, Yuri. Fácil. Immanuel o Emmanuel Kant es uno de los grandes filósofos modernos y él es autor de Crítica de la razón pura, en donde se distinguen entre los objetos como fenómenos formados y asimilados por la sensibilidad humana. Y por último tenemos a Maurice Merleau-Ponty, que fue un filósofo existencialista que estudió la fenomenología del cuerpo en la percepción y la sociedad en su libro Fenomenología de la percepción. Listo, Yuri. ¿Yuri? Listo. Conclusión. Antes de dar la conclusión, quiero hacer como una retroalimentación para dar unos datos que de pronto no di a lo largo de la exposición. Entonces, primero, la fenomenología no fue un movimiento homogéneo. No fue homogéneo y es una corriente filosófica moderna que hasta la actualidad se sigue llevando a cabo. La fenomenología también se extiende por variedad de disciplinas, como la ontología, ¿cómo es mi ontología? Ontología, sí, señora. La ontología, la psicología, etc. Respecto a los temas de estudio de la fenomenología, su núcleo o lo principal se basa en la existencia, la experiencia vivida y el cuerpo humano, en nosotros, en nuestro conocimiento, en la esencia que nosotros mismos podemos llegar a obtener de algo para así conocer su verdad absoluta, pero por nosotros mismos, por nuestro pensamiento, por el arte de pensar. Respecto a lo que les estaba diciendo de que la fenomenología había surgido como contraposición al positivismo, esto también es porque la ciencia en ese momento ignoraba el mundo de la fenomenología, que es la experiencia o lo que somos a través de la subjetividad, sin quitarle el primer puesto a la esencia y al pensamiento. Referente a los exponentes, en primer lugar le mencioné a Husserl y después a Ponty. Ellos dos pensaban que la percepción, en esta ciencia la percepción no basta con eso, porque no basta estar en el mundo. El mundo se puede habitar, mas no se puede conocer. Entonces, esto es lo que hace la fenomenología, tratar de no solo habitarlo, sino también de conocerlo. O sea, es como un proceso que se teje poco a poco, lo que es el sentido y el significado de la vida como tal. Y ya en conclusión, para hacerlo más ameno, un poquito más fácil, es que, el objetivo en sí de la fenomenología se basa en la descripción íntima, una relación muy íntima entre el ser y el pensar. Porque para ser, primero, se debe enseñar a pensar. Primero, se debe tener un pensamiento crítico de lo dado. Algo que usted pueda obtener a través de su pensamiento y usted poder obtener la verdadera esencia de las cosas.
Y ya, eso es en sí la fenomenología, así se los pude resumir, espero me hayan entendido. Si de pronto no me entendieron, no sé, preguntas o algo. Listo, vamos a dejar hasta ahí, vamos al descanso, regresamos a las 10 y 30, ¿listo? Listo. Para continuar. Mire el chat. Sí, ya. Bueno, Grayson. chao. Chao. Listo, Bueno. necesito que se queden las personas que necesitan nivelar filosofía. ¿A qué hora volvemos? A las 10 y 10:34. Y 30. ¿Y los 4 minutos? Y los 4 minutos. ¿Me quedo yo? Si ya están comiendo ahí desde hace rato. No. No, mentirosa. A las 10 y 30, no molesten, chao. Miller, creo que es Camila Dávila, creo que es Juan David Gamboa, los que deben quedarse, los demás pueden irse. Y yo también me quedo. Yo también, ¿quién es? Osquitar. Osquitar, pero si ya le dije lo que tenía que hacer, papito. Ah, cierto. Ah, bueno, chao. Miller está. Juan David Bautista, ya le dije lo que tenía que hacer, puede irse. Profe, yo no me tengo que quedar, ¿cierto? No, usted no. Bueno, bye bye. Bueno, Miller, lo que va a hacer es su merced va a hacer un video de 8 minutos. Para ello debe hacer unas diapositivas, una presentación bien bonita en donde su merced explique los principales postulados de los 3 filósofos más importantes de la historia, o por lo menos de los básicos en la filosofía, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. En el caso de Aristóteles debe ser muy, pero muy profundo cuando hable de la ética. ¿Listo? Es un video que debe durar mínimo 8 minutos. Y por supuesto que la cara de su merced debe salir. ¿Vale? ¿Para que salga mi cara? Sí, o sea, no sé, yo creo que lo más probable o lo más obvio es que lo haga en Zoom. Y Pero ahí mire, en un ladito sale usted. Ah, no, sí. Sí, ya. Tiene las diapositivas. Bueno, ¿Listo? Una buena presentación. Ya apunté todo. Eso espero. Listo, eso es todo. Chao, gracias. 27, para el 27 de octubre, es decir, para dentro de 8 días. Listo, mil gracias. ¿Listo? Vale, Juan. Chao. Perdón, Miller.